Hola, en este video vamos a hablar sobre lo que son las listas de control o Access List. ¿Ok? Más que todo lo que vamos a hablar son cómo funciona una Access List, qué tipo de Access List hay, cuáles son sus componentes, pero en los otros videos vamos a explicar cómo ya realizar un Access List y cómo ponerla a funcionar. ¿Ok? Primero tenemos que tener en cuenta lo que es un Access List o cómo funciona una Access List. Eh, Normalmente ningún switch, no normalmente no, siempre, ningún switch trae un Access List configurada de manera predeterminada. ¿Okay? Siempre que queremos trabajar con un Access List, tenemos que o queremos poner a trabajar un Access List dentro de nuestra topología, siempre tenemos que crear. ¿Okay? ¿Cuál es la idea de un Access List? Denegar un servicio o denegar una dirección IP. El concepto principal de un Access List es permitir o denegar tráfico hacia una red, ¿ok? O de una red. Funciona más que todo como estar viendo un guarda de seguridad que está dentro de una discoteca y que está con una listita y nos dice quién puede ingresar, quién no puede ingresar, ¿ok? La idea del Access List es indicar cuáles IPs tienen acceso o cuáles servicios tienen acceso. ¿Okay? Un Access List va a ser una lista de instrucciones que se tienen que hacer cumplir por el guarda de seguridad o Access List y que nos va a decir quién ingresa o quién no ingresa a una red o quién tiene un servicio o quién no tiene un servicio. La idea principal es el filtrado de paquetes, que lo que va a hacer es filtrar los paquetes que ingresan, los paquetes que salen, siempre por medio de una lista de acceso. Tenemos que tener en cuenta que el flujo de información siempre puede ser que entra a un dispositivo o que sale de un dispositivo. Okay. Entonces, las access lists que nosotros vamos a crear van a realizar esa función. O niegan una función o bloquean una entrada de información o permiten entrada de información o niegan los paquetes de salida o aceptan los paquetes de salida. ¿Okay? La idea de las Access Lists siempre va a ser el filtro de paquetes. Para poder poner a trabajar un Access List vamos a tener que utilizar lo que se llaman wildcards. Las wildcards van siendo algo muy similar a decir las máscaras. ¿Qué es la idea de las wildcards? Ok, la máscara, recuerdo que lo que nos servía es para identificar cuál es nuestra red. Utilizaban el método Andin para decir, ok, sí, usted pertenece a nuestra red, no, usted no pertenece a nuestra red, usted es utilizable, usted es broadcast, etc. La wildcard utiliza algo muy similar, pero la función que hace es que las personas que coincidan con su wildcard, son las que van a hacer cumplir nuestro Access List, ¿ok? Ya sea para permitir o para denegar el ingreso o la salida de esos paquetes. ¿Ok? ¿Cómo funciona la wildcard? ¿Ok? La wildcard, cuando tenga ceros, hay que hacer coincidir los datos, ¿ok? Entonces, donde tengan ceros va a coincidir la información, donde tenga unos va a ignorar la información que tenga ahí, ¿ok? Va siendo algo muy similar a la máscara, lo que nos va a decir, ok, esta dirección IP sí coincide con nuestra wildcard, entonces puede ingresar o no va a ingresar. Esta dirección IP no coincide con nuestra wildcard, etc. ¿Ok? La idea de la wildcard es hacer coincidir la información que se tiene ya estipulada para que ingrese o para que salga, para denegar o para permitir, etc. ¿Ok? Un ejemplo de esto es como decir esto, ¿ok? Tenemos la dirección IP, se convierte a binario, tenemos nuestra wildcard, se convierte a binario, y ahora sí, entonces todo lo que sea 0 lo va a hacer coincidir, todo lo que tenga 1 lo va a omitir y nos va a dar el resultado, ¿ok? Entonces, ¿qué compara él? ¿Ok? Con la wildcard, recuerden, ¿ok? Entonces yo comparo, ¿ok? Todo lo que está en 0 tiene que coincidir, o sea, todo lo que está en 0 se baja a como esté. Todo lo que está en 1 se omite y abajo se pone, obviamente,
obviamente ceros, ¿ok? Entonces, esta es la dirección IP inicial, esta es la dirección IP restante, y acá lo que nos está diciendo es, ok, esto es la wildcard, nos está indicando cuál va a ser el rango de direcciones IPs, cumplió, no cumplió, pasó, no pasó, etc. Para realizar el cálculo, una máscara comodín o una wildcard es un proceso muy sencillo. Se tiene que crear primero que todo, o utilizar primero que todo, una máscara completa, que la máscara completa recordemos que es 255.255.255.255, ok. Todos los bits están encendidos. ¿Cuál es el segundo paso? Ok. En el segundo paso tenemos que saber cuántas direcciones IPs queremos bloquear. Y hay que tener hay que conocer bien cuántas direcciones queremos bloquear, pero tenemos que tener en cuenta que no nos funciona exactamente como si fuera una máscara de una subred. Nosotros en una máscara de subred decíamos, ok, yo quiero bloquear 11, quiero hacer una subred para 11 hosts. Okay. Entonces la persona llegaba y decía, ok, la máscara para una subred de 11 hosts es 255.240. Ok. Entonces sabemos que una 240 es para un total de 16 direcciones IPs y son utilizables 14 direcciones IPs. Ok. Entonces, ¿cabía 11 entre 14 direcciones IP? Sí, perfecto. Ok, entonces nosotros utilizamos una máscara para 11 hosts. Entonces utilizamos esta máscara que era para 16 direcciones IPs y era 14 utilizables. Okay. Pero ¿qué pasa con las wildcard? Con las wildcard funciona diferente porque nosotros no podemos poner al azar o dejar ese vacío de direcciones IPs como quedaba en una subred. ¿Por qué? ¿Qué pasaba aquí? Okay, no, yo quería tener 11 direcciones utilizables y la única máscara que me daba era 16. Okay. Acá no. Acá tenemos que ser muy precisos a la hora de bloquear o de permitir direcciones IPs. Okay. Okay. Ahora, vamos con lo que son las wildcards. Para calcular la wildcard, yo primero tengo que saber cuántas direcciones IPs quiero bloquear. Okay. A mí me dicen, ok, quiero que bloquee 256 direcciones IPs. O quiero que permita 256 direcciones IPs. Okay. Entonces, yo sé que la única máscara que existe para permitir o para bloquear, o la única máscara que me diga que es para un rango de 256 direcciones IPs, es esta que tenemos acá. Entonces, yo coloco la máscara debajo de la máscara completa y resto. ¿Okay? 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 0 es 255. Entonces, esta sería nuestra wildcard, ¿ok? Entonces, sabemos que esta wildcard va a ser para un rango total de 256 direcciones IP. ¿Okay? Si nosotros queremos llegar a formar una wildcard para bloquear 11 computadoras, nosotros no podemos utilizar una máscara donde antes uno decía, ok, cabe 11 en 16, sí. No, acá tenemos que ser muy exactos. Y si no hay un número de coincidencia exacta, tenemos que formar en varias líneas la cantidad de líneas que sean necesarias para llegar a este punto. Ok, 8. Okay, aquí ya bloqueamos 8. Nos faltan de llegar todavía para el 11, nos faltan de llegar 3. Okay. Pues no existe ninguna de 3 y la otra es 4. A mí 4 no me sirve. 2 y 1. Okay. Entonces, esa sería la forma correcta para crear máscaras de comodín para bloquear 11 direcciones IPs. Okay. Pero vamos de nuevo a lo que sería la wildcard. ¿Cómo obtener las wildcard? Las wildcard, como les venía diciendo, okay, primero tenemos que tener en cuenta cuántas direcciones o cuál es el rango de direcciones que queremos permitir o que queremos bloquear. Entonces, en el momento que ya tenemos esa cantidad de direcciones, no sé, 16, entonces yo quiero bloquear o quiero permitir 16 direcciones IP a una red. Primero, pongo la máscara completa.
Y segundo, pongo la máscara para 16 computadoras o 16 direcciones IP. Y se la restamos a la máscara completa. Y aquí nos va a dar la wildcard de ese rango de direcciones, ¿ok? Y por último ejemplo, ¿ok? Queremos bloquear ya un ranguito más grande. Ya no queremos 256. Y ahora queremos 1024 direcciones IP. Entonces, okay, si yo quiero bloquear 1024 direcciones IP, automáticamente yo sé que tengo que utilizar esta máscara. O quiero permitir, ¿ok? La resto. Y esto me va a dar mi wildcard, ¿ok? Entonces, el concepto fundamental para obtener wildcard es utilizar un rango completo y restarle la máscara que nosotros vayamos a utilizar para esa cantidad de direcciones IP. Tenemos que saber cuántas direcciones IP queremos bloquear o queremos permitir o de qué tamaño va a ser nuestro rango para poder obtener lo que son las wildcards. Ahora, palabras comodín que nosotros utilizamos normalmente para crear Access List. Okay. Cuando nosotros queremos permitir solamente un equipo, podemos utilizar dos tipos de wildcards. Digo, perdón, de wildcard no. Podemos utilizar una wildcard o podemos utilizar una clave para decir quiero permitir solamente un equipo. Okay. La palabra clave va a ser la palabra host. Con la palabra host estamos indicando que solamente una dirección IP puede pasar. Y con la máscara comodín o con la wildcard 0000 estamos diciendo que solamente una dirección IP puede pasar o puede coincidir con nuestra Access List. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos que pase todo o que permita todo, deniegue todo o permita todo? Nosotros tenemos dos maneras, utilizando la palabra any, que nos va a decir todos, o con la máscara 255, 255, 255, 255. ¿Okay? Esa también nos va a decir todos. ¿Okay? Recuerde que cuando uno tenía unos, él le valía madre lo que tuviera que cumplir y dejaba pasar todo. ¿Okay? Entonces, él no buscaba coincidencias. Entonces, cuando queremos dejar pasar solamente un equipo, o utilizamos el host o utilizamos esta máscara de comodín 0000. Cuando queremos decir que pase o deniegue todo, utilizamos el any o la máscara comodín 255, 255, 255. Su forma de utilizarlo es muy sencillo, nada más se pone el Access List 1, el permit no el deny, y cuando utilizamos 0000, 255, 255, 255, estamos diciendo permita todo o deniegue todo. O bien podemos utilizar la palabra any, que nos va a decir lo mismo, permita o deniegue todo. Cuando queremos permitir o denegar solamente un equipo, el Access List 1 permit la dirección IP que nosotros queremos dejar pasar con su wildcard. O bien podemos utilizar Access List 1, permit o denegar la palabra host y la dirección IP de ese host. ¿Okay? La dirección IP que nosotros queremos dejar que pase o que se niegue. Para crear las Access Lists tenemos que tener en cuenta ciertas pautas que son importantes de utilizar para poder implementar de buena manera nuestras Access Lists. La primera es que un Access List por protocolo, o sea, tenemos que tener un Access List para V6, para IPv 6 y uno para IPv 4. ¿Okay? No podemos tener dos para IPv 4 y dos para IPv 6, no, uno y uno, máximo, listo. Segundo, tiene que haber un Access List por sentido, o sea, solo un Access List que sale y solo un Access List que ingresa. ¿Okay? Si ponemos dos Access Lists a la hora de ingresar, van a haber conflictos y puede ser que no trabaje de buena manera. Y por último va a haber un Access List por interfaz. ¿Ok? Tenemos la giga 00, entonces o solo entra o solo sale. La idea es que solo haya un protocolo o un Access List por cada interfaz. ¿Ok? Estas son algunas reglas que tenemos que cumplir a la hora de crear Access List para que puedan trabajar de buena manera, de manera eficiente. Algunas otras recomendaciones para poder aplicar de buena manera las Access List son las siguientes.
La primera es siempre fundamentar nuestra Access List, ¿ok? Decir puramente para qué es lo que queremos nuestra Access List, ¿ok? Queremos que niegue este servicio, queremos que niegue esta dirección IP por esta y esta razón, ¿ok? Fundamentar bien el uso de esa Access List. No es la necesidad de llegar y decir, ok, yo ocupo bloquear todas las direcciones IP porque no quiero que ingresen ahí. No, hay que fundamentar bien. Que tenga un criterio sólido para poder usted bloquear o permitir ese acceso a información. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos esa fundamentación, vamos a ser más seguros, vamos a tener más seguridad de que lo que estamos haciendo va a ser de buena manera. Segundo, hay que preparar una buena descripción de lo que van a hacer las access lists. Okay. Quiero denegar que tal red ingresa a tal lugar. Ok. ¿Por qué quiero denegar eso? Y hay que hacer una descripción detallada de qué es lo que quiero negar puramente. No es que quiero negar todo, puede ser que quiero negar una persona o dos personas, etc. Igual, a la hora que nosotros preparemos bien la descripción, vamos a evitar muchos errores o problemas a la hora de implementarlo. Después, tenemos que utilizar editores de texto. La idea de los editores de texto es que usted va a digitar todo, va a crear sus access lists, va a poder realizar un proceso mental para ver si está bien o están mal las access lists, el orden creado, etc. Y por último, es necesario la mayoría de las empresas grandes tienen su red de desarrollo, o sea, una red de prueba, ya sea virtual o física, etc. La idea es que tienen una red de prueba de desarrollo. ¿Por qué? Porque usted va a crear un access list y si usted lo implementa directamente en la red funcional y su access list está malo, puede ser que la red se caiga, la empresa se detenga y sabemos que hay empresas que por un minuto que se detengan pueden perder millones. Entonces es mejor poner a trabajar nuestra access list en un desarrollo, hacer las pruebas necesarias para ver si funciona o no funciona. Si la tenemos en la prueba de desarrollo y dio problemas, okay, tenemos tiempo para solucionar, para corregir esos errores, para que cuando lo implementemos ya en nuestra red física verdadera, la de producción, no se ocasionen los mismos problemas y no tengamos los mismos problemas que habíamos tenido anteriormente. Las access lists, recuerden que existen dos tipos de access lists. Las access lists son extendidas o access list estándar. ¿Okay? La idea de las access lists es bloquear y como existen dos tipos de access lists, las access lists extendidas, recuerden que lo que van a bloquear son servicios o protocolos y las access lists estándar van a bloquear más que todo son direcciones IP. Okay. ¿Cómo funcionan esto? ¿O en dónde se tienen que ubicar esas access lists? Okay. Las access lists extendidas se tienen que ubicar lo más cerca de nuestro origen. ¿Okay? Yo no quiero que esta computadora vaya a visitar nuestro servidor HTTP. Okay. Entonces, yo tengo que identificar cuál es el dispositivo o el dispositivo de red más cercano a nuestro destino. Okay. En este caso tenemos 3 routers. ¿Cuál es el más cercano? Ese que tenemos acá. Okay. Acá vamos a crear nuestro access list. Ahora, nuestro access list va a funcionar. Ese access list tiene que funcionar lo más cerca a nuestro destino. De nuestro origen. Ya lo creamos en el router. Ahora tenemos que crearlo. Tenemos que crearlo o ponerlo a funcionar lo más cerca a nuestro destino. ¿Okay? ¿Cuál es la interfaz que está más cerca a nuestro destino? La giga 00. Entonces dentro de esta giga entonces se tiene que poner a funcionar esa access list. ¿Okay? ¿Por qué no se pone dentro de los switch? Okay. Los switch recuerden que son capa 2. Acá estamos analizando protocolos de capa 3. ¿Okay? Entonces por eso se colocan dentro de lo que son los switch, los routers, perdón. Ahora, un access list estándar se tiene que colocar lo más cerca del destino. ¿Ok? Yo no quiero que la dirección IP o este rango de direcciones IP visiten a esta red que está acá. ¿Qué hago yo? ¿Ok? Identifico primero cuál es el equipo más cercano a mi origen, a mi destino. ¿Ok? El destino dice que está acá
el dispositivo más cercano a ese destino es el router 3, ¿ok? Acá creo el access list. Ahora, lo tengo que poner a funcionar lo más cerca de nuestro destino. Entonces lo coloco en la interfaz, que es lo más cerca que voy a estar del destino, ¿ok? Entonces yo creo el access list y lo pongo a funcionar dentro de esta interfaz. Igual aquí de repaso, access list extendidas, se coloca lo más cerca posible del origen. Access list estándar, se colocan lo más cerca posible del destino, ¿ok? Vea que tan cerca del destino como sea posible. Ya lo que hice acá. Hay que tratar de ubicarlo lo más cerca posible que sea el destino. Un ejemplo acá tenemos que dice que queremos bloquear el tráfico que se origina en esta red y que no ingrese a esta otra red, ¿ok? Se identifica cuál va a ser el equipo más cercano al destino. Sabemos que este es el equipo más cercano al destino, ¿ok? ¿En dónde se pone a trabajar? ¿En cuál interfaz? Esta se pone a trabajar dentro de la interfaz Giga 00. Ok, entonces, como les decía, primero se identifica cuál va a ser el dispositivo más cercano al destino y después se tiene que identificar cuál va a ser lo más cercano que nosotros podamos poner a funcionar esa access list. ¿Okay? Ahora, para poner a trabajar el access list es muy sencillo. Para crearlo se utiliza la siguiente manera. Se tiene que utilizar en el modo de configuración, se pone access list y tiene que estar seguido de un número, ¿ok? Ese número nos va a servir para identificar nuestro access list, ¿ok? Después de ese número tenemos que utilizar ya sea la palabra deny para denegar, el permit para permitir o el remark que sirve para poner un comentario para saber usted para qué sirve esa access list, etc. ¿Okay? Va a ser un tipo de descripción que nosotros vamos a utilizar para poder nosotros identificar cuál es el objetivo del access list. ¿Okay? Después de eso, después de que negamos o permitimos, tenemos que indicar la dirección IP que queremos bloquear o permitir y tenemos que utilizar la wildcard que obtuvimos a raíz de la conversión para ya sea denegar o permitir esa dirección IP. ¿Okay? Recuerde que la wildcard lo que hace es coincidir las direcciones IPs que nosotros hayamos colocado ahí. ¿Okay? Entonces acá está el ejemplo que sería access list 10 permit. Aquí está permitiendo y nos está diciendo que va a permitir de esta dirección IP, va a permitir 256 direcciones, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer el coincidir? Él tiene que coincidir todo esto que está en cero, recuerden. Entonces, todas las direcciones IPs que coincidan en esto que está acá, él las va a permitir, ¿ok? Esto que está acá no le interesa a él, recuerde que son los que están encendidos. Ahora, okay, se crea el access list 10 permit tal y listo. Okay. Se pueden crear varias líneas. Entonces yo puedo decir, ok, access list 10 permit tal dirección IP, access list 10 permit la otra dirección IP, access list 10 permita la otra dirección IP, access list 10 deniegue todo. Okay. Ya permití lo que ocupaba, puedo negar todo. Okay. No va a pasar de que cada vez que usted escriba el access list 10 sobrescriba lo que había hecho anteriormente. Acá no. Cada vez que usted le agregue una nueva línea, él va a agregar esa nueva línea abajo y va a pertenecer todos al mismo access list, al 10. ¿Okay? Por medio del comando show access list, nosotros vamos a ver el access list que nosotros tenemos, qué tipo es y cuáles son las instrucciones que nosotros le hemos dado. Si queremos borrar o eliminar el access list, lo único que tenemos que hacer en modo de configuración es poner no access list y el número del access list y listo, ok. Entonces ya con solo eso ya eliminamos, podemos borrar nuestro access list. Okay. Para utilizar el comando remark, nosotros decimos access list, el número del access list, el comando remark y ahora sí agregamos todo el comentario que nosotros tengamos para esa red. Va a permitir hosts que vengan de la dirección 192.168.10.0. ¿Ok?
de esa LAN. Ahí ya le agregamos el comentario que nosotros queremos utilizar y después, ahora sí, utilizamos el access list normalmente, lo creamos normalmente. Cuando hacemos el showroom config, vamos a ver, o el show access list, más que todo el showroom config, vamos a ver que una de las instrucciones que tiene el access list va a ser el remark y nos va a indicar cuál va a ser el mensaje o la descripción de esa access list. El método para poder aplicar un access list, siempre se va a crear el access list con su número, si se va a permitir o se va a denegar, las direcciones IPs que nosotros queremos permitir o denegar, y listo, ¿ok? Podemos utilizar el remark, etc. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, nosotros para utilizarlo tenemos que ingresar a una interfaz, y cuando estamos dentro de la interfaz tenemos que poner el siguiente comando: IP Access Group. ¿Okay? Esto dentro de una interfaz. Le tenemos que indicar cuál va a ser nuestro access list, el identificador que nosotros utilizamos, y si es para bloquear lo que sale o lo que ingresa. ¿Ok? Para esto hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Nosotros vamos a tener nuestro router. Y normalmente los paquetes van a tener que ingresar al router para poder desencapsularlos y analizarlos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros analizamos los paquetes, nosotros vamos a tener interfaces y nosotros, ok, decimos, este paquete provenía de la red, de tal red, ¿ok? Y yo no quiero que ese paquete llegue a esta red que está acá, entonces yo dentro de mi interfaz le voy a decir, ok, yo digo, creo mi access list, le digo que me niegue la red, entro a la interfaz y le digo, ok, IP Access Group, ok, yo quiero que me funcione el access list 1, ok, ¿cómo quiero que funcione? Si entrando o saliendo, ok, como el paquete ingresa a nuestro router y ese router lo analiza, ya ingresó, ok, entonces yo no puedo permitirle o bloquearle el ingreso. Entonces yo le voy a decir que me bloquee la salida. ¿Okay? Tenemos que analizar mucho a la hora que nosotros utilizamos el out o el int. ¿Okay? La entrada o la salida. ¿Okay? Como en este caso, el paquete ingresó, se va a analizar. Y después de que se analizó, yo decido qué hago. No lo dejo que salga o no dejo que ingrese algo que esté dentro del router. Otro comando para crear un access list, pero con nombre, se utiliza de la siguiente manera. Se crea por medio del comando IP. Recuerden que anteriormente nosotros decíamos access list nada más, pero para crear un método, un access list con nombre, lo hacemos de esta manera: IP access list. ¿Okay? Indicamos si es estándar o es extendida y seguido de el nombre que nosotros vamos a utilizar. ¿Okay? Acá vamos a ingresar al modo de configuración del access list, de un access list. Entonces aquí le vamos a decir si permite, deniega o utilizamos una descripción. ¿Ok? Si permitimos o denegamos, después agregamos la dirección IP con su wildcard. Si utilizamos remark, entonces ponemos remark y utilizamos la descripción y listo. ¿Ok? Y para ponerlo a funcionar, se ingresa igual a la interfaz y decimos IP Access Group, el nombre de la access list y si es de entrada o si es de salida. ¿Ok? Acá está el ejemplo, acá dice, ok, IP access list estándar, no access, ok, él no va a tener no acceso. Ya ingresamos al modo de configuración, de la access list extendida. Y entonces aquí vamos a decir que vamos a denegar el host, este host, y que vamos a permitir el resto. Ok, importante aquí que sepan, ok, hay que tener cuidado a la hora que usted digita las instrucciones. Aquí estamos diciendo, ok, quiero que me niegue este host que está acá. O sea, quiero que me niegue este host, pero quiero que permita que ingrese el resto de información. Okay. Si yo pongo primero permit any y después niego, okay, el paquete va a llegar acá y dice, ok, no, aquí yo estoy permitiendo todo pase. Pero cuando llega la siguiente instrucción va a decir, mire, yo tenía que negar. Pero como ya lo dejé pasar, ya no puedo hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en el orden en que se crean las instrucciones del access list. ¿Okay? Para poner a trabajar un access list de esa, recuerden que entramos a la interfaz, ponemos IP Access Group y el nombre de la interfaz
y si es de out o in, de entrada o de salida. Para modificar las Access Lists existen varias maneras. Una de las maneras, bueno, de las primeras maneras es hacer un show del Access List, ver todo ese Access List, copiarlo y pegarlo dentro de un editor de texto, modificarlo a conveniencia de nosotros y después ingresar al router, eliminar el Access List y copiar o pegar las instrucciones correctas que habíamos editado en nuestro editor de texto, ¿ok? Ese es el primer paso, uno de los métodos, ¿ok? Copio el Access List que ya está creado en un editor de texto, lo modifico, elimino el que ya estaba y después pego el Access List ya corregido. O existe otro método, que se utiliza la línea de secuencias o el número de secuencia. Cuando nosotros hacemos un show Access List, vamos a ver que siempre va a aparecer un numerito y ese numerito nos va a indicar el número de secuencia. Entonces, si nosotros queremos editar un Access List, nosotros tenemos que entrar en modo configuración, tenemos que poner IP Access List, ¿ok? Tenemos que indicar el tipo de Access List que es y indicar el nombre o el número del Access List, ¿ok? Después de que estamos ahí, le indicamos cuál va a ser la línea que nosotros queremos eliminar. Por ejemplo, esta. Entonces, yo quiero eliminar la línea 10. Y después, para volver a corregir o para agregar esa línea de nuevo, yo digo, ok, quiero que me agreguen la línea 10 Denny Host y el comando correcto, ok. Y listo, salimos, ok. Esta forma es un poco más práctica porque solo corregimos o eliminamos lo que está dañado. De la otra manera, tenemos que corregir o editar todo nuestro Access List. Pero cada uno trabaja a gusto según sus necesidades o su forma de trabajo. Ok, digamos que también otra forma de editar, si nosotros ya tenemos nuestro Access List y por X razón nos faltó agregar una instrucción en algún lugar específico, lo único que vamos a hacer es, de la misma manera, ingresamos a IP Access List estándar o extendida, o el nombre o el número, y un ejemplo que está acá, ok. Veamos acá que existe el 10 y existe el 20, ok. Acá todavía pueden entrar un montón de números. Entonces, ¿qué es la idea acá? Bueno, en la idea de este ejemplo estamos diciendo, ok, que nos deniegue no solamente esta dirección IP, sino que queremos que nos deniegue también otra dirección IP. ¿Qué hacemos nosotros? Es muy fácil. Entramos al Access List y le decimos que agregue una línea nueva en una posición 15, ok. 15 está entre el 10 y el 20, entonces va a pasar de acá y listo, ok. Entonces, esa es otra forma de utilizar la forma de editar nuestros Access List. Ok. Vamos a ver. Ok, importante cuando hablamos de estadísticas del Access List, es importante saber cuántas veces hemos tenido nosotros nuestra Access List funcionando o que han tenido coincidencias esa Access List con alguna dirección IP. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Okay, por medio del comando show Access List vamos a ver cuál de nuestras líneas ha tenido coincidencias, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay varias personas que ya han tenido coincidencia con este Access List y no ha dejado negar. O sea, esta dirección IP la han negado varias veces. ¿Okay? Ha querido ingresar, pero como existe el Access List, revisamos la lista y vemos que usted no puede pasar, entonces no pasa. ¿Okay? Esas 8 coincidencias son de la misma dirección IP. Si queremos borrar ese contador, lo único que tenemos que hacer es en el modo privilegiado decir clear Access List counter y el número del Access List, ¿ok? Importante saber que también tenemos otro comando que es para poner a funcionar el Access List que se llama Access Class. Este Access Class nos va a funcionar para bloquear o para denegar o tener control de lo que ingresa a nuestro acceso remoto, por decirlo así. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Okay? Recuerden, igual se crea el Access List dentro de lo más cerca del dispositivo que nosotros, donde esté nuestro destino.
un ejemplo acá, digamos, yo quiero bloquear el acceso remoto, ya sea del router, de los switch, etcétera, ¿ok? Yo quiero bloquear el acceso remoto o permitir solamente una computadora que haga acceso a cualquiera de estos tres dispositivos. ¿Qué es lo que hago yo? Ok, bueno, yo creo el access list normal. Yo digo, ok, el access list, en este caso 21, quiero que permita que todas las computadoras de esta red tengan acceso y quiero que me niegue el resto. Okay. Estamos diciendo que quiero que tenga acceso la red 192.168.10.0. Okay. Toda esta red quiero que tenga acceso al dispositivo, al router o a los switch. Okay. Okay. Aquí hay que tener prestar atención porque cuando es a nivel de BTG, un acceso remoto, yo sí puedo poner un access list dentro de un switch. Cuando es por medio del BTG, ¿ok? Si no fuera por eso, yo no lo puedo poner acá, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Yo creo el access list, ya sea en cualquiera de estos tres equipos, que cumpla las necesidades que estamos pretendiendo. Y la forma de ponerlo a trabajar es muy sencilla. Ingresamos al line BTG, al número de sesiones, y acá utilizamos el access class, ¿ok? Decimos access class, el número del access list y el link, ¿ok? Importante esto, recuerden que cuando utilizamos una interfaz decíamos access group, cuando vamos a utilizar en el BTG access class. ¿Y por qué utilizamos in? Ok, normalmente yo les había comentado que el tráfico ingresa al equipo y yo le decía que no lo dejara salir. ¿Por qué? El tráfico ingresó al router 1. El router 1 desencapsula para poder analizar lo que trae ese paquete. Y ahora sí, él dice, ok, ¿qué quiero hacer? Yo no quiero dejar que salga el paquete a las otras redes. ¿Por qué acá utilizo in? Ok. Ingreso al switch o ingreso al router, como quieran. Y dentro del router yo analizo el paquete. Y me doy cuenta que ese paquete es para line BTG. Entonces yo en el access class le estoy diciendo, yo no quiero que deje ingresar al BTG. O sea, yo no quiero que el paquete ingresó, pero yo no quiero que ingrese a mi BTG. Es como que yo tengo una casa, la persona ingresó a la casa, pero yo le digo, usted no puede ingresar al cuarto. ¿Okay? Yo ya estoy dentro de la casa, pero yo no puedo ingresar al cuarto. ¿Ok? Pasa igual acá. Los paquetes ingresan a los dispositivos, pero no pueden ingresar al BTG. ¿Ok? Entonces aquí access class, el número de la lista de acceso, in. ¿Ok? El paquete ingresó al switch, se analizó y se dieron cuenta que ese paquete iba para el BTG. ¿Ok? Pero como yo le estoy negando, entonces yo le digo, ok, ese access class o esa lista de acceso, yo quiero que me bloquee todo lo que ingresa. ¿Ok? Como ya el dispositivo ya lo analizó, y ahora sí se puede dar cuenta si puede o no puede ingresar a otra ubicación. Vamos a ver. Ok, un ejemplo acá. Se crea un access list, show access list, dice que se creó un access list con la 21 y me está diciendo que va a permitir esta red, la 192.168.10.0. ¿Okay? ¿Cuántas direcciones va a permitir? 256 direcciones. ¿Okay? Y después me dice que niegue el resto. O sea, permito esto y el resto, nada. ¿Okay? Entonces, si hacemos la prueba con la PC, que es de la red a la que permite, yo estoy diciendo que haya por medio del SSH al dispositivo y vea que está teniendo conexión. En cambio, estas computadoras están tratando de ir al SSH y como están bloqueadas, no tienen conexión. ¿Okay? Espero que el tema de lo que son access lists me haya dado a entender de buena manera que la idea es que las access lists bloqueen información, ya sea entrante o saliente, ya sea de direcciones IPs o bien de servicios que se dan en nuestra red. Muchas gracias y espero que este video les haya sido de mucha ayuda.